la vista y le siguieron. A su nombre. Vamos a hablar rapidito bajo el tema clama hasta que Jesús escuche. Amén. ¿Quién vive? Mira el que está a su lado, dígale, ¿cómo está tu clamor? Dígale, pregúntele. Clama hasta que Jesús escuche. Amén. Entonces, en este pasaje, que también lo vamos a leer en Marcos y Lucas, porque vamos a hacer una comparación, nosotros vemos una historia. Ya conmigo, historia. ¿Me están escuchando, verdad? Aunque están hasta allá, escuchen. Hay una historia que se desarrolla en donde Jesús llega a Jericó. Amén. Jesús llega a Jericó y anda ahí, y cuando ya va de salida, detrás de Jesús había una gran multitud. Esa gran multitud, imagínense una multitud. ¿Cuántos han ido al estadio a algún juego? A ver, a algún concierto, a una manifestación, a donde haya habido un montón de gente, como una campaña, pero donde hay un montón de gente, hay ruido. Amén. Donde hay gente por montón, hay ruido. A su nombre. No es lo mismo estar todos tres en una casa que haya 15. ¿Qué pasa para Navidad? ¿Qué pasa para diciembre? Viene la gente de los pueblos, del extranjero, y la casa de la viejita, de la anciana, que normalmente se mantiene sola y en silencio, para estas fechas se vuelve un bullicio. Llegan los niños, llegan los nietos, llegan los bisnietos, y usted ahí escucha de todo menos silencio. Amén. Entonces, cuando nosotros leemos aquí de que iban saliendo y dos ciegos estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron a gran voz. Cuando Jesús pasa y está la multitud siguiéndole, y el bullicio y la algarabía de la gente, me supongo que los ciegos han de haber preguntado, ¿qué pasa aquí? A su nombre. Porque hay una historia, hay un escenario aquí. Impreso en la escritura hay un escenario. Se está desarrollando una historia de dos hombres que tenían una necesidad. De dos hombres que estaban ciegos. No sabemos, ¿verdad?, si ciegos de nacimiento o quedaron ciegos por alguna enfermedad. Pero eran ciegos. A su nombre. Dígale que está a su lado. Tenían una necesidad. Tenían una necesidad, y era una necesidad urgente. Levante la mano cuando usan lentes aquí, a ver. Porque a veces no los usan, pero los necesitan. Sin los lentes usted ya no lee. Sin los lentes usted ya no puede caminar muchas veces. Amén. Entonces diga conmigo, la visión es una necesidad urgente para nosotros. Amén. Yo le digo a mi hija, mira qué ruta es esa, mamá, pero si yo ni miro hasta allá, mira. O sea, y yo me quedo, yo he usado lentes por un astigmatismo, pero ya la miopía es algo más severo. ¿Cuántos tienen miopía aquí, los que usan lentes? Entonces se vuelve el anteojo, el lente se vuelve indispensable para ti, ¿sí o no? O sea, usted solo se los quita para dormir, pero usted se levanta, se los pone, anda en la casa, tiene que andar lente, y un ratito que usted se los quite, ya le da dolor de cabeza, hasta la presión se te puede disparar. Entonces, estos dos hombres tenían una necesidad urgente. ¿Y cuál era esa necesidad? Recobrar la visión, recobrar la vista. Eran ciegos. Y en una sociedad como la de ese tiempo, las personas con discapacidades eran marginadas, eran rechazadas. Hoy usted puede ver, óigame, si usted no ve en el tiempo de eso, usted fue un marginado. ¿Oyó? No habían lentes. Una persona diabética puede perder la visión totalmente. Entonces, para el tiempo de Jesús, en el tiempo que estamos, del que estamos hablando, las personas con discapacidades, que hoy nosotros le hemos cambiado, ¿verdad?, el término, y ahora se les dicen capacidades diferentes. Pero para este tiempo eran marginados. A su nombre. Para este tiempo eran personas que estaban relegadas de la sociedad.
O sea, un ciego no podía trabajar. Y como la sociedad era mayormente pobre, entonces la familia no podía hacerse cargo del enfermo. A su nombre. ¿Cuántos se han hecho cargo de alguna persona, de algún familiar enfermo? Y usted sabe que eso requiere un gasto económico. Usted sabe que para el hospital, para la diálisis, para lo que sea, es un gasto de energía física, cargar, ayudar, mover, llevar, pero también es un gasto económico. Hoy que vivimos en un sistema económico más estable, pero imagínense en el tiempo de Jesús. Las personas con discapacidad, ya conmigo, eran marginadas, eran echadas fuera de sus hogares. ¿Y qué les quedaba? ¿Qué les quedaba? Mendigar. ¿Qué les quedaba? Pedir en las calles, comer de la basura, comer de las migajas. Y algo que usted va a ver en todos los evangelios, en el tiempo de Jesús, es que habían más pobres que ricos. Amén. Las calles estaban saturadas de gente con enfermedades. La gente estaba en todas las esquinas, los leprosos, los ciegos, los mancos, los cojos. Amén. La gente con enfermedades de toda índole andaba en las calles. Había, diga conmigo, una necesidad urgente. Amén. Y en este caso una necesidad sanitaria. Amén. Hoy usted, ¿dónde ve a los enfermos? En los hospitales. Y quienes andan mendigando, quienes andan en las calles, es porque tal vez no quieren trabajar y se acostumbraron a esa vida. Pero en aquel tiempo había una necesidad. Estamos hablando del tiempo de Jesús. ¿Dónde estaban estos hombres? Estaban en la calle. Amén. A su nombre. Vámonos al libro de Marcos. Marcos 10:46. Ahí tenemos la misma historia. Pero Marcos se toma la tarea de darle un nombre a uno de los ciegos. Amén. Y en este caso el nombre del ciego es Bartimeo. ¿Cuántos Bartimeo hemos estado aquí? ¿Cuántas veces hemos sido Bartimeo? Porque Mateo dice 2 ciegos. Marcos ya especifica 1. Y le pone por nombre ¿qué? Y aquí es donde oímos que dice, entonces vinieron a Jericó y al salir de él, sus discípulos y una gran multitud. ¿Ya vio que había una gran multitud? Había bullicio, había gente detrás de Jesús. Porque Jesús, diga conmigo, brindaba, dígalo, brindaba algo que el sistema de ese tiempo no podía brindar. Jesús brindaba liberación. Jesús brindaba sanidad. Jesús brindaba una reincorporación a ese pueblo, a esa gente marginada. Una reincorporación a la sociedad. O sea que si ellos eran ciegos y podían ver, ya podían trabajar. Ya podían sustentar a sus familias. A su nombre. A su nombre. ¿Cómo estaba aquel hombre en la puerta de la hermosa cuando va Pedro con el otro discípulo? Estaba pidiendo. Y le dijo a Pedro, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. A su nombre. ¿Por qué? Porque el dinero podía ayudarle a comer un momento, pero la sanidad lo reincorporaba a la sociedad. La sanidad lo restauraba. A su nombre. Entonces dice la Escritura que una gran multitud y Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. ¿Qué estaba haciendo? Mendigando. A su nombre. Dígale que está a su lado. Había una gran necesidad aquí. Como tal vez usted tiene una gran necesidad de Dios también en el corazón. Tal vez usted no está mendigando económicamente, pero muchos andamos como mendigos espirituales. Muchos andamos escasos de sentimientos, de emociones, de amor, de cariño, de afecto, de atención. Y estamos mendigando algo. A su nombre. ¿Cuántos hemos mendigado amor algún día? ¿Cuántos hemos sentido que no tenemos cariño, afecto ni apoyo de nadie? ¿Cuántos se han sentido excluidos de su familia? ¿Cuántos se han sentido excluidos de la sociedad? ¿Cuántos se han sentido excluidos de un trabajo? Te corrieron y no solo te despidieron, te ofendieron, te dijeron no podés, te corremos porque no servís. Así es la sociedad. Amén. A su nombre.
si no quieren. Pero ¿cuántos hemos comido sobra más de alguna vez? ¿Cuántos hemos comido tal vez de la basura? De algo que otro tiró y por saciarte o por... Hermano, creo que eso es lo más denigrante que podemos caer como sociedad. Pero en el tiempo de Jesús, diga conmigo, eso era el pan de cada día. El pan de todos los días. Amén. ¿Qué estaba haciendo Bartimeo, iglesia? Mendigando. Sigamos leyendo. Y oyendo que era Jesús Nazareno, entonces sabía él quién era. Estamos hablando del contexto. Sabía Bartimeo quién era el que estaba pasando. Y cuando escuchó, diga conmigo, escuchó que era Jesús el que pasaba, empezó, dice la Escritura, a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. A su nombre. ¿Cuál era el escenario? Una sociedad con un estigma social, con una condena social, que las personas con discapacidades eran excluidas. Amén. ¿Había una gran necesidad en este hombre? Sí la había. ¿Había un deseo en este hombre por salir adelante? También lo había. Pero dígale que está a su lado, no había quien lo ayudara, dígale. No había quien le diera lo que él estaba necesitando. Y a veces así andamos nosotros, deseando salir adelante, salir de la crisis en la que estamos, salir de la depresión en la que nos encontramos, pero por más que mirás, que buscas, no hallas a nadie. A su nombre, a su nombre. Por más que buscas, no hallas a nadie. Pero dígale que está a su lado, pero eso no impidió, dígaselo, que él clamara hasta que Jesús lo escuchara. A su nombre. Porque el clamor dice aquí, comenzó a dar voces. Mira, hermano, él no sabía dónde estaba Jesús. Él era ciego. Él escuchó que era Jesús Nazareno el que iba pasando. Y él empezó a gritar: Jesús, hijo de David. Y gritaba, y haber sido tanto el alboroto que hizo, pero sabe, su clamor era proporcional a su necesidad. Tu clamor es proporcional a la necesidad que tú tienes. Hay gente que no ora, no ayuda porque todo lo tiene resuelto. Pero cuando usted tiene una necesidad grande, cuando usted tiene una necesidad urgente, a la medida que sea tu necesidad, también tiene que ser el clamor que tú eleves. Si usted está en proceso, en prueba, comience a clamar, comience a gemir, comience a dar voces: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. A su nombre. Mira que está a su lado, dígale: ¿cómo le clamas al Señor? Muchos necesitan un milagro. Están en un escenario que no les aporta, que les es contrario. Están en una casa donde hay pleito. Están en una situación donde hay discordia. Están en una necesidad económica donde necesitamos una intervención divina. Y lo único que hacemos en vez de orar y de clamar es renegar. Es renegar. Es quejarnos. Bartimeo no se quejó. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Clamó. Bartimeo no se quejó. Y sabe, diga conmigo, le clamó a la persona correcta. Le clamó a la persona indicada. Oiga, iglesia, porque usted a veces no recibe respuesta porque está clamando de forma equivocada a la persona equivocada. No es al hombre el que le vas a rogar, no es al hombre el que le vas a clamar, es a Dios, y Dios es el que toca los corazones, Dios es el que toca a los hombres. Amén. Pero a veces queremos que la persona cambie, hermano. Nadie tiene la capacidad de cambiar. Nadie puede cambiar porque sí. Es Dios el que nos ayuda. Y no podemos pedirle a la gente que no tiene a Cristo en su corazón ni tiene temor de Dios que sea diferente. Pero lo que sí podemos hacer es orar a Dios por ese esposo, es orar a Dios por ese hijo, es orar a Dios por esa persona. Y Dios, que todo lo puede, es el que tocará los corazones. Pero cuando tú clames, cuando tú levantes tu clamor a Él, a su nombre,
comer un pollo TikTok. A alguien que está clamando por un hijo que está en la cárcel. A alguien que está clamando por un familiar en un hospital. A su nombre. A su nombre. Entonces Bartimeo tenía una necesidad, ¿verdad, hermano Ricardo? ¿Tenemos nosotros una necesidad? Sí. Tenemos necesidades espirituales. Y también tenemos necesidades físicas. Amén. Tenemos una condición de pecado que nos limita. Y debemos de entender que así como Bartimeo se levantó a clamar, así tenemos que clamar nosotros. Si queremos nosotros, hermano, un cambio en nuestra situación, en nuestra condición, tenemos que comenzar a clamar al Señor. A su nombre. Tenemos que comenzar a clamar. Dice que dio voces. ¿Y a usted? Hermana, ore por la familia. Está la hermana Yané orando y usted... Pastora, y es que yo no puedo gritar. No es que grite, es que ores con pasión. Es que ores con la necesidad de que Dios te escuche. Pero muchos oran. Es como el que dice, andan buscando trabajo, orando a Dios no encontrar. Entonces, hay gente que ora y está orando, pero está creyendo que Dios no lo está escuchando. Dice la Biblia en el libro de Santiago que el que se acerca a Dios, ¿qué? Crea que le hay. Crea que le hay. Cuando yo le clamo a Él, yo tengo que creer y confiar con convicción plena de que Él me está escuchando. Entonces, ¿cómo era el contexto de Bartimeo? ¿Cómo era la situación de Bartimeo? No solo era ciego, era un excluido, era un marginado, era una persona que estaba mendigando, era una persona que era pobre en extremo, diga en extremo. Amén. Aquí no hay pobres en extremo. Podemos tener necesidades, pero usted siempre come, usted siempre viste. Un mendigo no anda zapatos Nike, un mendigo no anda camisa Tommy nueva, compradita. Un mendigo no estrena ahorita en diciembre. ¿Cómo andan? ¿Qué olor tiran? ¿Los han visto subirse a las rutas a veces? Y tazadas, hermanos, se te sientan a la par. O se suben con todo el calachero que camina. Botella vieja, bolsa vieja, yo no sé, pero todo eso destila un olor a pobreza. Bartimeo era pobre en extremo y de remate ciego. Había una gran necesidad, ¿sí o no? Entonces su clamor fue proporcional a su necesidad. Pero hay gente que no está pasando por nada grave, hermano, y son niños espirituales. Pero si usted está pasando por necesidades grandes, eleve su clamor a Dios. Eleve su clamor a Dios, porque dígale que está a su lado, Él te va a escuchar. Denle un aplauso a Jesús. Él nos va a escuchar. Dígame, dígame. Entonces vemos que dio voces. ¿Y qué más dijo? Jesús, hijo de David. ¿Sabe qué significa eso? ¿Sabe qué significa eso? Significa que Bartimeo le está diciendo, yo creo que tú eres el Mesías. El título hijo de David se usa en el libro de Mateo porque Mateo es un libro que fue escrito para validar el mesianismo de Jesús. Jesús era el Mesías prometido, amén. Del linaje y de la descendencia de quién? De David. Entonces cuando Bartimeo dice Jesús, no solo dice Jesús Nazareno, Jesús de Belén, Jesús hijo de José, no, ¿qué dice? Hijo de David, porque era un título, como hoy que uno te dice hija, sierva del Altísimo, hijo de Dios. ¿Y usted cómo se siente? ¡Qué chugón! Porque antes, ¿cómo te decían? Ahí va el patarrenca, mira. Ahí va la fulana. Ahí va el perenceo. Y el mundo nos puso títulos. ¿Sí o no?
Ahí va y come cuando hay. Ahí va el retrato, no cambia de ropa, solo la misma. A su nombre. Y el mundo nos puso títulos. Ahí va la bochinchera, la pleitita, y eso que el mundo te pone títulos. Pero la Escritura habla de un título dado a Jesús que valida su mesianismo, que valida el que Él es el enviado de Dios. Y Bartimeo entendía eso. Amén. ¿Qué dijeron? Ese es Jesús, hijo de José. En otro texto eso dice. Pero Bartimeo sabía a quién estaba clamando. Bartimeo sabía a quién estaba clamando. Amén. Mire que está a su lado y usted sabe a quién está sirviendo. Usted sabe a quién está clamando. Usted sabe a quién está adorando. Sabe que cuando nosotros sepamos a quién adoramos, a quién servimos, la cosa y el clamor va a ser diferente. Amén. Porque diga conmigo, vas a orar, vas a clamar desde tu identidad de hijo. Amén. Bartimeo era más hijo, tenía más identidad que la multitud que seguía a Jesús. Porque diga conmigo, a él no le dio vergüenza proclamar a Cristo como hijo de Dios, hijo de David, a su nombre. Entonces validaba el mesianismo de Jesús. Y eso sin verlo. Sin verlo. Pero hay gente que tiene que ver para creer. Hay gente que tiene que ver a Dios en sueño y en visión para poder creer su palabra. Dígale que está a su lado, comience a clamar a la persona correcta. A su nombre. A su nombre. Jesús, hijo de David. Jesús, hijo de David. No sabía por dónde andaba, pero su clamor se elevó hasta los cielos. Amén. ¿Cuántas veces usted tiene una necesidad? Y usted puede gritar y nadie te escucha. Pero usted clama a Dios y Dios desde los cielos responde tu clamor. Amén. Amén. Porque dígale al que está a su lado, Él es fiel. Por eso clame hasta que Jesús escuche. Clame hasta que el Señor responda. Clame hasta que el cielo se abra. Clame hasta que haya una revelación, una manifestación del cielo. Clame hasta que se cumpla la voluntad del Señor. A su nombre. En una ocasión David pecó. Y dice que de esa relación nació un niño. Y el niño enfermó gravemente. Y David empezó a ayunar y a humillarse delante de Jehová, el rey David. Pero como era juicio de Dios por haber hecho lo que hizo con Betsabé y Urías, entonces el niño muere. Cuando el niño fallece, usted puede decir, pastora, pero Dios no le respondió. No, David se levantó cuando entendió que esa era la voluntad de Dios. Cuando usted clama a la persona correcta, clama al Señor. Cuando usted realmente eleva un clamor a Dios, usted va a saber cuándo es la voluntad de Dios y cuándo es tiempo de seguir clamando y cuándo es tiempo de detener el clamor. Yo no sé si usted me entiende. Y David se levantó y se vistió y se bañó y comió. Y le dijeron los discípulos, los guardias, no sé quién, los que estaban ahí, que por qué se había levantado. Y él dijo, ya oré, ya ayuné, pero la voluntad de Jehová era llevarse el niño. A su nombre, a su nombre. Clame hasta que Dios escuche, sea cual sea su voluntad. Y no condicionemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Porque a veces usted clama por el verde y Dios le da el rojo. A veces usted clama por el azul y Dios le da el morado. A su nombre. A su nombre. Bartimeo clamó. Bartimeo clamó. Jesús, hijo de David. Jesús, hijo de David. Jesús, hijo de David. Imagínese, hermano. A nadie se le perdió su hijo chiquito arriba. Mi hermano se perdió 4 veces en el oriental. Hermano, si lo halló mi mamá, porque fue un milagro. Pero se perdió chiquito en el oriental como 3 o 4 veces. Y me decía, ella sacrificaba a la mayor, me decía, te quedas ahí sentadita, voy a ir a buscar a tu hermano. Se imagina, recuerda el oriental de aquí a unos 20 años atrás, ¿ves? ¿Qué más? Sí, 30 años atrás.
hermano. Yo no oía a mi madre, pero ella salía a buscar a su hijo y gritaba hasta que lo encontraron. Y lo encontró 3 o 4 veces a su nombre. Hoy yo contara, yo tuve un hermano que se me perdió. No me acuerdo de su rostro, pero yo tenía un hermano. Para que no estén con eso, una condena ya. A su nombre. Entonces, imagínense en ese clamor, en esa multitud, el clamor de Bartimeo. Amén. Entonces, ¿será que Dios no está viendo la gloria de Dios? ¿Será que Dios no te está escuchando tal vez? Pero el detalle es cómo estás clamando. Amén. Entonces había una historia, una necesidad, un contexto que no le ayudaba. A veces así estamos nosotros. Bartimeo estaba mendigando, estaba excluido. ¿Y sabe qué pasó? ¿Sabe qué pasó? Le dijeron los discípulos, ¡shh! Cállate. ¿Cuántas veces el enemigo nos quiere callar? Es que sabe, si el diablo quiere cerrarte la boca es porque sabe que hay respuesta cuando un pueblo clama. Amén. Amén. Y le dijeron, cállate. Cállate. Ese cállate se puede interpretar de muchas maneras. Hijo de David era un título que lo colocaban como el Mesías. Cállate, que nadie sepa eso. O cállate, ¿quién eres tú para que llames al Mesías? O cállate, nos da vergüenza que un ciego nos esté gritando. Todo puede ser, lo podemos interpretar de diferentes formas. Pero le hago una pregunta, ¿eso detuvo el clamor de Bartimeo? ¿Eso detuvo el clamor de Bartimeo? ¿Por qué entonces usted se calla la boca cuando el diablo habla? ¿Por qué entonces usted cierra la boca cuando el enemigo comienza a hablarte a la mente? A su nombre. Gloria. Y usted ha perdido grandes bendiciones por dejar de clamar. Tal vez ya estaba Jesús por ahí. Y si Bartimeo no hubiera clamado, Jesús no lo hubiera escuchado. Amén. Entonces tal vez has estado así de recibir la bendición y bajaste los guantes. ¿Sí o no? ¿A cuánto nos ha pasado? Estabas así de recibir victoria y dejaste de clamar. Estaba ya Jesús por la esquina y dijiste, ya no, hay que se pierda todo. Mira que está a su lado, dígale, no baje la guardia, no deje de clamar, no deje de clamar, dígale que está a su lado, clame hasta que Jesús le escuche. Sigamos leyendo. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él dice, ¿qué dice? Clamaba mucho más. Estamos en Marcos 10, 47, 48. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más. Vemos la persistencia de un hombre, porque sabía que necesitaba una sanidad. ¿Cuántos necesitan la salvación de sus hijos? ¿Cuántos necesitan la sanidad de algún familiar? ¿Cuántos necesitan un trabajo? ¿Cuántos necesitan una bendición económica? ¿Cuántos necesitan una casa? Hermano, entre más difícil se ponga la prueba y entre más el diablo se te oponga para que usted se calle, clame, clame, clame mucho más. Clame mucho más. Clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo sabía que de ahí venía su respuesta. A su nombre. Está clamando por una restauración, pero clámele a la persona correcta. El que levanta, el que restaura, el que sana, el que libera, se llama Jesús de Nazaret. Amén. A su nombre. Gloria. Y muchos le reprendían. Cállate, Marvin. Cállate, Bayrón. Vos sos loco. Vos crees que Dios va a perder el tiempo escuchándote. ¿Y qué hace uno? ¿Qué hacemos, hermana Sheila? Y el que está a su lado, te ponchaste, dígale. Cállate ahora. Vos sos loca. ¿Vos crees que Dios te va a escuchar
¿Qué vas a hacer tanto a esa iglesia? ¿Qué tanto andas predicando? Parecer ridículo. ¿A cuántos nos han dicho así? Esas son las reprensiones del enemigo para que usted se detenga, para que usted se calle. ¿Y vos quién sos? ¿Y de quién fuiste? ¿Quién era vos para que ahora vayas ahí a predicar? Para que ahora vayas a la iglesia. No te da vergüenza. Así no habla Satanás. A la mente y a través de otras personas. A su nombre. Gloria. Pero mire que está a su lado otra vez, dígale que no se la gane Bartimeo, dígale. Dígaselo, que no te la gane Bartimeo, María, que no te la gane Bartimeo. Amén, levántese a clamar mucho más, porque así como Bartimeo recibió su milagro, usted va a recibir el suyo. Así como Bartimeo fue restaurado, así Dios va a restaurar a tus hijos, así Dios va a restaurar cada área de nuestra vida. Amén, pero que no se la gane Bartimeo. Ay, yo quiero un milagro, clame. Ay, yo quiero una respuesta, clame. Amén. Hay una conexión entre el cielo y la tierra a través de Cristo Jesús, a través también de la oración. Amén. A su nombre. Gloria. Entonces, ¿cuántos se la van a ganar a Bartimeo? Que el año 2025 no se cierre con una vida espiritual en derrota. Que el año 2025 no se cierre con una mente escasa. Amén. Dígale que está a su lado, clame mucho más. Entonces viene la respuesta de Jesús. El actuar de Jesús, ¿cuál fue? A ver, vemos dos actuar. Vemos dos actuar, dígame. Amén. El actuar de Bartimeo. Y ahora vemos el qué. El actuar, tres actuar. El actuar de Bartimeo, el actuar de los discípulos o de la multitud y el actuar de Jesús. Amén. ¿En qué etapa estás tú? Vimos a un Bartimeo mendigando, vimos a un Bartimeo ciego, pobre en extremo, pero que escuchó. Escuchó. Oiga, y Jesús no pasó 10 veces. Jesús no pasó 10 años seguidos, como usted que tiene 10 años en la iglesia y nunca escucha a Jesús. Santo. Jesús pasó una vez, iba para Jericó, saliendo de Jericó. Y escuchó Bartimeo que era Jesús Nazareno. Y empezó a clamar. Bartimeo, diga conmigo, actuó. También actuó las circunstancias, las personas que querían callarlo, enmudecerlo. Pero ahora viene el actuar de Jesús. Entonces, verso 49, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate. ¿Qué cosa? Te llama. Dígale al hermano que tiene a la par, póngale la mano en el hombro. Y dígale, ten confianza, levántate, porque Jesús te está llamando. Ahora dígaselo al que tiene atrás. Dígaselo, ten confianza, levántate, porque Jesús te está llamando. Amén. Ahora dígale que está adelante, Jesús ha escuchado tu clamor, ha escuchado tu grito de angustia, mujer, ha escuchado tu grito de angustia como madre, como esposa, ha escuchado el grito de angustia de los hombres, Él ha escuchado y Él te está mandando a llamar, porque cuando el Señor llama es porque va a dar respuesta, es porque un milagro está a punto de suceder, de acontecer, y cuando se van
Santo. Aquí tenemos a Bartimeo. Siéntese, tírese. No, él no estaba de rodillas. ¿Cómo estaría alguien que tiene? Y tenía una capa. Tenía una capa que lo tapaba porque le avergonzaba. Él era ciego, no quería que nadie lo viera. Amén. Ahí estaba, así no. Ahí. Clama, Jesús, hijo de David. Jesús, hijo de David. No te escucha. Con ánimo. Con ánimo. Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero oiga, a ver, vamos a volverlo a hacer, pero todos vamos a hacer como un bullicio, como que todos hablamos. Aquí no hay una gran multitud, pero tenemos Galileo, ¿sí o no? Entonces, y en medio del bullicio, él va a clamar. Él va a clamar. Oíste bien. Ya cuenta de 3, ustedes hablen, griten, háganlo. 1, 2, 3. Subía su clamor. Amén. ¿Lo vieron? Amén. Ustedes empezaron, él empezó. Pero a medida que ustedes hacían más bulla, él clamaba aún más fuerte. Y en medio, oiga, es que en medio de la bullicia del mundo, de las circunstancias, de las pruebas, de los procesos, en medio de ese ruido estremecedor en el que nos encontremos, el clamor es tan fuerte que llegó a los oídos de Jesús. A su nombre. Gloria. Tu clamor es proporcional A tu necesidad. Ahora, seguí con tu capa. Y la gente que le decía, Cállate. cállate, Cállate. Cállate. seguí. Cállate. Jesús, hijo de David, ¿Sí? ten misericordia de mí. Dígale que está a su lado, que las críticas, De las los críticas. señalamientos y los ataques de la gente no detengan tu clamor, no detengan tu adoración, no detengan tu servicio, no detengan nada de lo que detengan. Ahora seguimos, ahí quédate. Cuando él clamó en medio del bullicio, en medio de las represalias de que se callara, dice que Jesús lo mandó a llamar. Y vinieron y le dijeron, ¿qué es lo que dice el texto que leía? Ten confianza, te llama. Ten confianza. Levántate, Él te llama. ¿Qué hizo Bartimeo? Ahora, pero no te vas a levantar como que te duele la rodilla. Vas a tirar Con la capa. emoción. Vas a tirar lo que te avergonzaba. Vas a tirar en lo que te estabas escondiendo. Yo quiero que usted abra su mente y vaya captando la idea, el mensaje de Dios a su vida. Y dice, ¿qué dice, hermana Nene? A ver, ¿qué dice? Y él entonces arrojó su capa. Arrojar. ¿Qué es arrojar? Correcto. Que él no dice, se quitó la capa, la dobló, la puso, llévenme a donde él. No. ¿Qué dice ahora? Él entonces arrojó su capa, se levantó y dijo a Jesús: Yo soy Jesús. Otra vez. Entonces viene, no se la vas a robar a ellos, vos la vas a robar al suelo. Como cuando nos despojamos de algo. Como cuando decimos hasta aquí no más. Amén. ¿Cuántos van a arrojar la capa hoy? Amén. Entonces vinieron los discípulos o quien haya llegado y le dijeron, ten confianza, levántate porque Él te llama. ¿Cuál es tu actuar? Levántese y vaya ante Jesús. ¿Dónde quedó la capa? Dice la Biblia que no llegó con la capa. No llegó con la capa amarrada. Dice que la arrojó, se despojó, lo dejó ahí porque sabía que cuando Jesús llegara y se presentara delante de él, había un milagro.
sigo avergonzada y me regreso a donde yo estaba. Pero ¿qué hizo Bartimeo? A ver, predique conmigo. ¿Qué hizo Bartimeo? Porque sabía, diga conmigo, sabía que no necesitaría nunca más esa capa. Amén, nunca más, porque un milagro estaba por presentarse a su vida. Denle un aplauso al actor. A su nombre. Gloria. ¿Quién vive? ¿Qué hora tenemos? Entonces le dijeron, levántate. Arrojó la capa. Y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Hombre, que para tremendo clamor. Jesús dijo, aquí tiene que haber algo. Aquí va a pasar algo. Entonces hoy Jesús te dice, ¿qué quieres que te haga? Sigue con la capa usted. Sigue con la capa de incredulidad como madre. Sigue con la capa de incredulidad como esposa, como hija, como sierva. A su nombre. Gloria. Hoy el Señor te dice, ¿qué quieres que te haga? Cristina, ¿qué quieres que te haga? Yolanda, ¿qué quieres que te haga? Gloria a Dios. Hay una pregunta en los aires, una pregunta que se va a activar. Hermano, esa pregunta va a activar una respuesta profética. Profética a tu vida. Y aquí ya no dicen ni Bartimeo, dicen el ciego. Tal vez el autor quiso enfatizar o que no se nos olvidara que estaba ciego. Le dijo, maestro, que recobre la vista. A su nombre. Gloria. Pero no va a haber milagro si no hay clamor. No va a haber milagro si no arrojas la capa. No va a haber milagro si no crees que Él es el Hijo de Dios. Amén. Decíamos el jueves en la red familiar, no hay salvación sin Jesús. Amén. No lo hay. Así como no hay milagros sin Jesús. Amén. Usted puede tener suerte, pero la suerte no es bendición. Amén. La suerte es loca y a cualquiera le toca. Pero la bendición está sobre los hijos de Dios. Amén. La bendición camina conmigo. La Amén, bendición aleluya. me cobija. La misericordia, el bien y la misericordia me alcanzarán. A su nombre. Me seguirán y diga conmigo, me alcanzarán. A su nombre. Bartimeo recibió su milagro. Pero clamó hasta que Jesús escuchó. No hasta que escuchó la pastora. No hasta que escuchó el líder. Es hasta que escuche Dios. Amén. No, yo voy a hablar hasta que la pastora me dé una respuesta. Y yo no soy el Espíritu Santo. Yo no soy Jesús. Yo soy su siervo, un instrumento en sus manos que puedo ser de bendición para tu vida. Pero tu clamor no es para mí, tu clamor es para Jesús. Amén. Amén. Y cuando clamamos a la persona correcta, de la persona correcta recibimos nuestra bendición. Sacuda con violencia al que está a su lado, dígale, suelte la pasividad, dígale. Suelte la pasividad, dígaselo. Ahora el que está delante, dígale, suelte la pasividad, hombre. Usted hombre de oración, dígaselo. Usted mujer de ayuno. Usted es un joven vanguardia, un hombre y una mujer. Aleluya, que cuando se meten con Dios, el diablo, el infierno tiene que estremecerse. Amén. De un hombre y una mujer que cuando se mete con Dios, hágale así, el infierno se sacude. Amén. Amén o no amén. Amén. A su nombre. Gloria. Ahora sacuda con violencia, ahora lo bota así, al que está a su lado. Fuera toda pasividad, dígaselo. Fuera toda pasividad, dígaselo. Todo adormecimiento espiritual, todo letargo espiritual, todo desánimo. Suéltalo, dígale, suéltalo en el nombre de Jesús. Ahora dígale que el fuego de Jehová venga y encienda tu corazón. Ahí está esa imagen que está desde el sábado pasado. Dígale que está a su lado, que tu corazón arda en la presencia del Señor. No en el infierno. ¿Oyó? Cuidado, se va al infierno. No, dígale que está a su lado, somos salvos ya. Pero que tu corazón arda en la presencia del Señor. Así estaba el corazón
encendido, puede tener la pasión, puede tener la energía, puede tener el deseo de clamar, hermano, aunque se le vaya la vida ahí. Amén. Que tu corazón esté encendido. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Y denle un abrazo al que está a su lado. Denle un abrazo a su hermano, a su hermana. Y díganle que no te la gane Bartimeo.